quisiera que nos hablaras acerca de tus famosos esquemas que haces después de hacer un meticuloso análisis de cientos de películas y de todas las épocas, de todos los países. ¿Cómo surgió la idea de dedicarte a hacer estos esquemas? ¿Cuál es tu proceso al realizarlos? Este, todo Sí, ¿cómo han ido evolucionando a través de los años? Por favor, platícanos. sí, sí, el origen de esto es mi debilidad como guionista, que es uno de los oficios que he practicado durante unos años, mi debilidad en cuanto a creación de estructuras de guión. O sea, creo que es interesante que cada uno en su oficio de cineasta, el que sea, intente ver cuál es su debilidad o su parte más floja. Yo tenía claro que yo era, no sé si yo era bueno en diálogos, pero desde luego era mejor en diálogos que en estructura. Y entonces tenía curiosidad por saber cómo se estructuraban las películas. Es curioso porque al principio mi interés estaba sobre todo por las películas de juicios y después ya se extendió a todo. Em, Puesto que también empecé a estudiar música, este tipo de esquemas es una especie de envidia de la partitura musical. Una partitura musical lo tiene todo. Ahí tú con la partitura tienes toda la pieza. Y esto en audiovisual no tenemos nada parecido a eso. El guión es lo que más se parece, pero la idea es tener una especie de página que en un solo vistazo puedas tener una idea clara de cuál es la estructura y, a ser posible, algo más que eso. La idea es no recargarlo demasiada información, por eso a lo largo del tiempo he ido intentando encontrar un equilibrio entre lo esencial y la precisión para introducir la música, que es muy importante, es mucho más importante de lo que estamos dispuestos a aceptar, y los diálogos que en general es muy difícil establecer cómo están hechos, pero reduciéndolo a la esencia, o bien están eh, planificados, realizados y montados en plano contra plano, en shot, reverse shot, que dicen los americanos, creo, según, según me indicaste tú, o en plano secuencia. Entonces, verdaderamente es importante saber eso, dónde está la música y, desde luego, cómo está estructurado ese largometraje. Si es un largometraje, digamos, académico, ver si está en los 3 actos, o si no lo es, como 2001, pues ver exactamente cómo está hecho para saber cuáles son los momentos de interés, cuáles son los ganchos de atracción para el espectador, etcétera. 2001 que lo he analizado hace muy poco tiempo, hace menos de 2 años. Yo creo que pero siempre había querido hacerlo, pero me asustaba porque decía, Dios mío, esta película tan deslumbrante, ¿cómo diablos está hecha? Así que más o menos viéndola uno se puede hacer una idea de que hay 4 historias, etcétera, etcétera, pero, o 4 partes, pero me deslumbró como a tantos y no me atreví a analizarla, como no me atrevo todavía a analizar hoy algunas de David Lynch, como Los Highway o alguna otra, por las que siento también un gran respeto, pero que espero sentirme preparado más adelante para enfrentarme a ellas. Pero sí, la verdad es que la idea es intentar ser didáctico y que alguien que no haya visto la película, viendo el esquema, pueda tener una idea más o menos clara y se sienta inclinado a ver la película. O sea, intentar darle información suficiente sobre la misma, sobre la película, para que esa persona que no la ha visto nunca, pues tenga ganas de echarle un ojo. Y tú, cuando escribes un guión, ¿haces un tipo de esquema como estos también antes de empezar a escribir? O Sí, lo he hecho varias veces y uno de los últimos guiones lo he hecho con todo lujo de detalles lo hemos hecho en equipo y lo hice para el equipo. Es curioso porque, claro, después cambia tanto, en el proceso de guión cambia todo tanto que uno echa la vista atrás, ve el esquema ese que se hizo hacia el principio y todo lo que ha cambiado es muy relevante, ¿no? La verdad es que para hacer el guión, con tener una idea clara de las tramas principales, de los personajes y de la estructura, no hace falta dibujarla ni demás, pero tenerla en la cabeza yo creo que es suficiente. Eh, Porque
esta especie de herramienta, claro, funciona muy bien a posteriori, cuando la película ya está hecha, para poder retratarla y ofrecerla a todo el mundo que quiera estudiarla, ¿no? Pero, desde luego, sí que, respondiendo a tu pregunta, sí que lo he hecho en unos cuantos guiones a lo largo de los últimos años, sí, claro. Y bueno, sabemos que una de las estructuras más comunes es la de 3 actos, ¿no? Pero, pero bueno, pues tú siendo cineasta experimental, lo sabes mejor que nadie, también hay muchos otros tipos de estructuras. Por ejemplo, hablando del mismo Kubrick, muchos dicen que, no sé si estás de acuerdo o no, pero muchos dicen que esa es estructura de 2 actos, ¿no? Cuando están en el campo de entrenamiento y ya cuando están en la guerra, ¿no? Y que obviamente cada uno de esos actos tiene un primer acto, un segundo acto y un tercer acto, ¿no? Y algunos dirían que también Barry Lyndon, ¿no? Cuando es Redmond Barry, ¿no? Antes de conocer a la dama Lyndon o la señora Lyndon y volverse Barry Lyndon, también podría ser incluso, bueno, luego ya hay otros que ya quieren como decir que Titanic también lo es antes de que le pega al iceberg o etcétera, ¿no? Y luego están ahora muy famosos como Lady Bird o otros que dicen que son estructuras de un solo acto, ¿no? Pero ¿tú qué tan de acuerdo estás? Bueno, claro, es que en las que has mencionado, incluso en algunas, como Barry Lyndon, creo que había intermedio, como el caso de 2001. En muchas películas el punto medio, el midpoint, es tan importante que verdaderamente se pueden dividir en 2 actos. Esto pasa en muchas películas, incluso en algunas de Hitchcock, es muy claro que está ahí dividido en 2 partes, ¿no? Sí, claro. Es la importancia del punto medio, que no hace falta que esté exactamente en el punto medio geométrico, debe estar un poco antes, un poco después, o bastante antes o bastante después. Normalmente después, si uno va a medir los tiempos, ¿no? Pero sí, es esta especie de forma en 2 actos está en muchas películas. Hay muchas variantes, hay muchísimas variantes. Incluso hay películas muy académicas en las que el punto más alto de interés está al final del segundo acto y a veces el tercer acto es muy breve y no tiene la importancia termométrica emocional que puede tener el final del segundo acto. Es apenas un epílogo. Hay muchas variantes, por no hablar de las ya directamente experimentales, que estas son infinitamente variadas. Es como que no hay manera de establecer unos códigos o sí, es decir, yo una vez hice una especie de tentativa de gradación de filmes experimentales y me salieron como 21 partes, pero era totalmente arbitrario, porque quise que fueran 21. Si hubiera querido que fueran 100, me hubieran salido 100. Es decir, la gracia del cine académico es que tiene muchos elementos comunes y la gracia del cine experimental es que no los tiene. Entonces, es mucho más arriesgado hacer cine experimental que guste a la gente y atraiga, que no hacerlo dentro del cine académico, aunque desde luego todo es difícil, no hay nada que te asegure nada, ¿no? Y en el caso de 2001, del que vamos a hablar, sí, es una extraña película en la que hay una tercera parte que sí que puedes más o menos dividir en un formato más académico, que es el viaje a Júpiter. Pero es una película muy extraña, es muy arriesgada, es muy raro encontrar una película de tan alto presupuesto con un guión tan excéntrico. En Sí, eso, y viéndola apenas, digo, ya la había visto pues unas cuantas veces, pero viéndola recién, no sé exactamente el minuto, porque pues incluye los créditos iniciales y así, pero
realmente no se habla. Digo, los hombres monos se comunican así, así, pero realmente diálogo como tal no hay como hasta por el más del minuto 20, como por, o sea, cuando no me acuerdo cómo se llama El doctor Floyd. el que le habla a su hija y el experto que viene, ¿no? El doctor... Doctor Floyd. Gracias. El doctor Floyd llega y entonces abre como como estas puertitas y la mujer de rosa le dice, ya puede pasar, ¿no? Ahí es cuando empiezan a haber diálogos y aún así a lo largo de toda la película realmente son diálogos cuando realmente son necesarios. O sea, digamos que es muy Kubrick, como que los diálogos tienen que ser, o sea, tienen que estar ahí como por una razón muy específica, ¿no? A veces son cosas como que dan un poco de risa, ¿no? Están viajando al espacio, están viajando a la luna, luego, y 18 meses después al espacio y hacen todo ese tipo de cosas que uno si los vio en 1968 dice, no, pues esto no es muy factible, o sea, las videollamadas y ahorita estamos en una videollamada, ¿no? Justamente, la videollamada que le hace a su hija, el doctor Floyd, que me parece que es hija de Kubrick, si no me equivoco, una de las hijas de Kubrick, y la niña, y este tipo de cosas que, bueno, ya pasaron 20 años, ¿no? Ya estamos en el 2021, pero aún así lo ves y dices, bueno, a lo mejor no ahorita, pero sí es un futuro verosímil, ¿no? Y le atina a varias cosas, pero luego hay otras cosas curiosas como con respecto a la comida, cuando van hacia la luna con el doctor Floyd y otros dos y así, están diciendo de los sándwiches, de los emparedados que sabe cada vez mejor apoyo y cada vez están mejorando con eso del sabor de la comida. Entonces, está curioso, ¿no? O sea, como digo, como sabemos, Kubrick siempre tiene un sentido del humor muy negro, ¿no? Y ahí ese es uno, bueno, pero como decías, yo lo que he leído es que, por ejemplo, la película de Lost Highway que mencionaste, tiene una estructura parecida a una cinta de Mobius, nos vamos a poner muy matemáticos, pero cuando está, o de Moebius, cuando está a punto de finalizar, da un salto y se integra de nuevo al principio, ¿no? Al inicio Fred se encuentra dentro de su casa, alguien llamado por el interfón y le comenta a Dick, Laurent está muerto, y esta es una cinta o banda de Moebius. Entonces, en términos matemáticos y geométricos, entonces es lo que algunos teóricos han dicho, que esa es un poco la estructura así de esa película, por ejemplo. Y luego tenemos pues Memento, que tiene pues estas películas que empiezan, pues tenemos a Bobo, tenemos In Medias Res, tenemos ¿cómo se llama el que empieza al final? Y luego vas, las que empiezan al final y luego van hacia el principio. Bueno, como el Sunset Boulevard, como el Crepúsculo de los Dioses. Ajá, In Medias Res. Bueno, en Medias Res es que empiezan sí, y luego Ab Ovo. Sí, no te sabría. Y ya hay otro. Un diccionario de guión. ¿Cómo se llama? In Extrema Res o In Extrema. Bien. Que van del final hacia el principio, ¿no? Y bueno, pero Memento no solo hace eso, sino que luego mete, bueno, Memento pues imita un poco la manera porque pues
tiene un tipo de amnesia muy particular que no puede retener el personaje principal, no puede retener información nueva, ¿no? Debido a un golpe, a un trauma, y entonces tiene un tipo de amnesia y la estructura de la película imita. Entonces, y eso pasa en muchas películas, como tú nos puedes decir, ¿no? Bueno, no tantas. Yo recuerdo ahora del estilo de Memento, recuerdo Irreversible de Gaspar Noé, y que es muy parecido, sin ser exactamente igual. Empieza por el final y va retrocediendo hacia el principio. Pero no hay tantas, es muy difícil hacer eso. La verdad es que tiene mucho mérito hacer eso y seguir siendo interesante para el espectador de mi pueblo, espectador popular. Para los listos e intelectualillos como tú o como yo, pues puede estar bien, pero para el espectador del pueblo, cuando ve algo así, se tira para atrás en general. Entonces hay que ser muy bueno para seguir siendo interesante con un planteamiento de estructura como ese, ¿no? Sí, y bueno, no, la estructura también de Pulp Fiction también fue como, y esa sí es como muy cultura pop, ¿no? O sea, mucha gente ama Sí, Pulp sí. Fiction a la fecha y esa sí tiene una estructura muy Luego, extraña, ¿no? tiene muchísimo mérito, mucho mérito. Pero, Tarantino es muy buen guionista, muy buen cineasta, pero es muy buen guionista. Es muy buen dialoguista, la verdad es que es uf, muy buen todo. Hay que reconocer, yo no sé si quizás no todas las películas estén a la altura, pero Pulp Fiction es muy interesante en ese aspecto. No tiene mucho precedente, ni siquiera mucho consecuente. Es casi una película única. Yo tengo un listado por ahí de películas únicas y esa está ahí. eh, como con falta o con poco antecedente, poco consecuente, ¿no? Claro que en cine más experimental, en cortometrajes, hay cosas parecidas, incluso mucho más arriesgadas, pero es difícil encontrar eso en cine industrial, muy, muy difícil. Y hay que saludar también al productor que haya metido dinero ahí, porque por lo general un productor se asusta con un planteamiento de ese bueno, y estilo. en paz descanse Sally Menke, también Desde pues luego. Sí, tiene la editora desde Perros de Reserva hasta que falleció, que creo que, y no sé si fue antes de Django, creo que Django, Django es la primera que ya no es montada por ella. Creo que la última es Inglourious Basterds, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? Creo que es la última. y se nota, porque Sí, Django sí. es muy buena película, pero como que es muy larga, o sea, Sí, sí, y creo que ahí se notó que las de después, las post Sally Menke, no están tan bien como las anteriores. Para mí la última está muy bien. Once Upon a Time in Hollywood, a mí me gustó sí, mucho. sí, está a Creo, mí también. creo que Pero sí, pues hay un documental sobre edición de Cutting Edge, ¿no? Que están hablando justo de la cita entre el personaje de Mia Wallace y Vincent Vega, sí, Vincent Vega, y de Thurman y Travolta. Y él quería que fuera como una cita real, y ella decía, sí, pero... Y entonces él decía, un poco más, y la extendía y ella la cortaba así como mucho para que, y así era como una, un, no un, vea. sí, exacto, pero sí, también el trabajo del editor es esencial, ¿no? Tú siendo editor, Y pues es claro, el, esencial. el editor es el que construye el guión definitivo y normalmente los editores son personajes, hombres o mujeres, benefactores que son gente lúcida, que muchas veces saben mejor lo que el director quería expresar que el mismo director, porque el director se ha vuelto loco con el rodaje y entonces el montador o montadora, el director o directora, pues sabe poner las cosas en su sitio. Normalmente es así, por lo general es gente que tiene muy claro el lenguaje audiovisual, si no ya no entra a este oficio. Y, y no olvidemos que el distintivo, el hecho diferencial del cine respecto de cualquier arte anterior está en el editaje, en la edición, en la ordenación de imágenes y sonidos en el tiempo. Todo lo otro ya estaba en cualquier otro oficio artístico, cualquier otro arte, en la música, en la literatura, en el teatro, la novela, todo excepto en la ordenación de imágenes y sonidos en el tiempo, que es lo que es el montaje.
Y claro, pues lo que pasa es que un guionista es un montador, o sea, un guionista ya está imaginando cómo será la película. Y del mismo modo un montador es un guionista. O sea, Exacto. hay que hablar de criterio de montaje. Hay muchos previos de montaje antes de que llegue a la sala oscura del montador o montadora, ¿no? Sí, de hecho, en ese mismo documental, el mismo Tarantino dice que, a ver si lo estoy parafraseando bien, lo voy a parafrasear, pero dice que el último borrador o el último tratamiento del guión es el primer corte de la película y que el último corte de la película es el último tratamiento del guión, ¿no? Entonces, como tú has dicho, el guionista es un poco editor, porque, y el editor es guionista totalmente. O sea, hay muchos que dicen que leen el guión, no sé cómo edites tú, pero ahí dices, leen el guión, o sea, tienen el guión ahí para el primer, y obviamente pues está el director ahí, para el primer montaje. Sí, sí. Hay otros que les dan plena libertad, directores al montador, le dan plena libertad de ir armando en base a lo que están viendo, ¿no? Y otros nada más ven el primer guión, ven el guión para el primer montaje y luego ya guardan el guión, se queda en un cajón y ya de ahí se olvidan del guión, están editando en base a, o sea, ya es otro universo, ya es Base en otra. el rodaje. Sí, desde luego lo que se estila más es lo que acabas de decir. Pero yo he conocido montadores buenos que ni siquiera se leen el guión, es decir, que parten de lo que está rodado sin tener una idea clara del guión. Simplemente quieren aprender de qué va la película viendo lo que se ha rodado. Pero bueno, eso depende de cada uno. Eso no se puede decir que se tiene que hacer de este modo o de este otro. La verdad es que esto va a gustos y hay montadores muy buenos de cualquier estilo, digamos, ¿no? De cualquier estilo de trabajo.